Entonces, Dios necesita hablarnos el día de hoy. Por eso quiero que usted se tome un momento de tiempo y Dios quiere arrancar el egoísmo de nuestro corazón. Y entonces usted va a escuchar hoy la misma predicación de los 8 días con el entendimiento de que el Espíritu Santo le está hablando. Y quiero que se pregunte, si usted necesita escuchar algo 2 veces, es porque Dios está hablando en serio. Porque Dios está hablando, Dios siempre habla en serio, pero Dios está enseñando algo mucho más importante de lo que nosotros entendemos. Entonces, quiero que en los siguientes minutos usted se los dedique con atención y que vayamos y que Dios nos pueda hablar. Esto nos va a bendecir nuestras familias, va a bendecir la iglesia, va a bendecir nuestras vidas emocionales, espirituales, va a bendecir nuestras finanzas, va a bendecir todo. Aquí estamos hablando de una columna de la vida con Dios, de nuestra teología muy importante. Entonces, y vamos a terminar tomando la Santa Cena y pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza, porque Él nos va a dejar con un gran llamado. Por lo menos así nos pasó en la primera reunión. Así es que cierre sus ojos donde está y pídale a Dios, por favor, clámele que entendamos esto. Señor, para esta hora hemos venido y tú sabes cómo es nuestro corazón, Señor. Estamos desgastados por el egoísmo y es necesario que tú rompas de nosotros, Señor. Arranques de nosotros esto que estamos experimentando en este tiempo, Señor, y queremos pedirte un milagro. Señor, nos ponemos delante de ti frente a montañas de pecados a nuestro alrededor para ser libres, Señor. Queremos ser libres. Tu corazón nos dice, vengan y conversen conmigo. Y nosotros, nuestro corazón quiere responderte a ti, aquí estoy, Señor, quiero escuchar tu voz. Y ese es nuestro deseo, Señor. Por favor, háblanos. Háblale al más joven, al más antiguo. Háblale al que conoce mucho, al que conoce poco. Háblale en todos los deseos, las necesidades. Sobre todo, háblales a aquellos que están peleando una batalla inmensa en su corazón. Una batalla por amarte a ti, Señor. Aunque estén noqueados en el suelo y están levantándose, o aquellos que continúan peleando esa batalla interna. Háblales para que podamos, Señor, caminar junto contigo y parecernos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso, Señor, y tome asiento. Tome asiento. Y quiero llevarlo entonces a las notas, y estamos hablando acerca de el secreto de una fe resistente al egoísmo. Y si no tiene notas, levante su mano y alguno de los sugieres o alguna de las personas que está repartiendo las notas en inglés o en español se va a acercar a usted. Solo levante la mano y téngala levantada y es suficiente. Muy bien, quiero llevarlo a un principio bíblico. Y el principio que vamos a hablar el día de hoy es: seguir a Jesucristo requiere que yo aprenda a ser generoso. ¿Sí? Quiero que lo anote allí, ese es el principio. Seguir a Jesús requiere, muchas gracias, requiere que yo aprenda a ser generoso. ¿Sí? Quiero que lo anote, ese es el principio que vamos a trabajar el día de hoy, o que vamos a hablar, o sobre el cual hemos estado hablando sobre esta predicación. Entonces, quiero que sepa que si usted quiere caminar con Jesús, necesita aprender a dar, a ser generoso. No se puede caminar con Jesús sin dar, no se puede caminar con Él. Él es un Dios generoso, Él es maravilloso, es uno de sus grandes atributos. Y si alguien quiere conocer a Dios, si algunos lo malinterpretan y lo malentienden, Dios es difícil, Dios es un juez, Dios esto, y tenemos una versión equivocada de Dios. Pero una de las versiones correctas de Dios es que Dios es generoso, es un Dios muy generoso. Pero se requiere que aquellos que caminan con Jesús sean también generosos. De hecho, quiero decirle esto: si usted va a caminar con Jesús, terminará siendo más generoso si ya lo es. Y su egoísmo tendrá que quitarse. Tendrá que quitarse el egoísmo del creyente, de la persona, de aquel que quiera caminar y decir, Señor, quiero ir contigo. Y Él va a decirle en pocas palabras, deja tu egoísmo a un lado. Necesitas caminar conmigo, pero tu egoísmo no puede vivir conmigo, no puede venir, no somos compatibles. La vida con Jesús y ser egoísta no es compatible. Y quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Usted lo tiene allí en sus notas y usted se dará cuenta que tiene un paréntesis allí, y estas son las palabras de Jesús. Y quiero contarle algo acerca de este pequeño fragmento de la palabra de Dios. Y es que Dios quiere que el creyente se parezca a Jesús. Dios quiere que usted se parezca a Jesús. ¿Estamos?
Yo lo digo a veces en los cursos de A1, menciono estas palabras. Las panaderías hacen, ¿no se escucha? Las panaderías hacen, las zapaterías hacen, las iglesias hacen personas parecidas a Jesús. ¿Estamos? Anótelo allí. Las iglesias hacen o colaboran o trabajan para que las personas sean parecidas a Jesús. Si usted se pregunta en una sola palabra, ¿cuál es la misión total de una iglesia o de la iglesia del Señor? Es que cada persona sea transformada a ser más parecida a Jesús. Y eso indica o va desde nuestro mismo corazón. Y eso es lo que dice en Filipenses. Filipenses nos dice, y es muy singular, no vemos en ninguna otra parte de la palabra algo tan diciente acerca de parecerme a Jesús. Y quiero que lo llevemos, y le he dejado un espacio donde dice vosotros, para que usted hoy coloque mí. Haya pues en mí, y lo personalicemos. La palabra de Dios se tiene que personalizar. Cuando usted la lee, usted le cambia el nombre del autor y se coloca, o el nombre del autor, el personaje, y usted coloca su nombre. Y es una manera de orar, es una manera de proclamar la palabra de Dios, es una manera de estudiarla. Y vamos a hacerlo todos juntos el día de hoy, ¿sí? Vaya conmigo y escriba allí en ese versículo 5, usted encuentra el paréntesis donde dice, haya pues en mí, ¿sí? Repita conmigo, haya pues, más fuerte, haya pues en mí este sentir. No se escucha, los de acá no se escuchan mucho. Una vez más, vamos todos juntos, tenemos que estar unidos en esto. La palabra, el mensaje de hoy es muy importante para nosotros como iglesia. Entonces, hágalo conmigo otra vez, vamos juntos. Haya pues en mí este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vaya al versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Vaya conmigo al versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Ok, voy a explicar este versículo rápidamente y vamos a entrar en lo que es las verdades de la generosidad y del egoísmo, y vamos a tratar con nuestro corazón. Y quiero garantizarle una cosa, que hoy la palabra de Dios va a cruzar nuestro corazón y va a golpear nuestro ego, y es el propósito de esta predicación. Entonces voy a darle algunas verdades de lo que acabamos de leer. La primera verdad es que Dios quiere que yo me parezca a Jesús, ¿sí? Quiero que lo anote allí. Dios quiere, Él quiere, por eso le dice que cada persona halle o tenga el mismo sentimiento, el mismo manera de pensar de Jesús, la misma manera de vivir de Jesús, la misma manera de actuar de Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que esa manera que tenemos de vivir o manera de pensar que se encuentra en Jesús, entendamos que solamente lo encontramos en Jesús. Quiero que piensen esto. La Biblia nos está diciendo, y entramos en el contexto de este versículo, que Jesús dejó su lugar, dejó el cielo, y que no le importó ser Dios, y no lo consideró tan importante como para aferrarse a Él y venir a estar con nosotros y venir a salvarnos, ¿sí? Y quiero darle algunos sinónimos de aferrarse para que usted pueda comprender esto de una manera más amplia. Voy a darle algunos sinónimos de aferrarse. Cuando dice que Jesús aún siendo forma de Dios, no estimó, no pensó dos veces, no estuvo dudando, dijo voy a hacerlo, no voy a hacerlo, al final no tomó una decisión, no lo voy a hacer, sino que en realidad no estimó el ser igual a Dios, sino como algo que aferrarse. Dice algunos sinónimos, es que aferrarse es igual a agarrarse a algo. Jesús no se agarró de eso, ¿sí? Jesús, otro sinónimo es, Jesús no se pegó de ser igual a Dios, no dijo soy igual a Dios y no voy a bajar. Otro sinónimo es, Jesús no se apegó, no lo estuvo haciendo, dijo no me dejes por favor, soy Dios y voy a bajar, no voy a bajar. Otro, no guardó, no se quedó con ser Dios, no se sujetó a ser Dios, no se enganchó, es otro sinónimo que tenemos de aferrar. No permaneció como ser Dios, no se conservó a él mismo, no se clavó, otro versículo, a ser Dios, sino que realmente lo que hizo fue despojarse de sí mismo.
Entonces, en pocas palabras, despojarse significa quitarse, significa desposeerse, significa desprenderse, significa renunciar a sí mismo, significa saquearse a sí mismo. Repita conmigo, saquear. Y la palabra saquear usted entiende que es quitar. Cuando entran en una casa y sacan todo lo que hay allí. Y dice, el Señor no tuvo ningún problema en saquearse a sí mismo. No sé si es una palabra correcta, pero la vamos a usar en este momento. Y intentó saquearse a sí mismo, quitar todo lo que tenía para venir a estar con nosotros. Entonces le voy a parafrasear qué es lo que quiere decir en pocas palabras esto. Y puede ser una conclusión. Dios quiere que todos sus hijos tengan la misma manera de vivir de Jesús. Cuando usted sigue a Jesús, Él dice, yo quiero que el ejemplo, la manera como ustedes vivan, sea la misma manera que experimenta Jesús, que hizo Jesús, que tomó Jesús, que no consideró nada tan importante, sino que lo dio a los demás. Y yo quiero que usted haga una pausa y piense qué es lo más importante en su vida. Su familia, sus hijos, su matrimonio, su personalidad, su ego, sus pensamientos, su carrera, su dinero, su posición. Quizás el pecado es lo más importante en este momento en su vida, porque usted no lo puede soltar. Y usted dice, si suelto este pecado me quedo sin nada y me quedo sin satisfacción personal. Vamos a hablar de eso en un momento. Quiero que piensen esto. ¿Qué es lo más importante en su vida en este momento? Y él dice, no se aferre a eso. No lo vea importante. Y suéltelo para ser como Jesús. Esa es una de las conclusiones. Suelte lo que tiene en este momento. Entonces, en pocas palabras, Dios nos está diciendo, dejen su egoísmo, dejen de centrarse en sí mismos, dejen de centrarse en su dolor, en quién se murió, en qué perdió, en qué ganó, en cuánto tiene. No se centren más y comiencen a dar, porque a Dios se despojó de sí mismo. Y eso es lo que el mensaje de Dios para el día de hoy de nosotros. Él quiere que nos despojemos de nosotros mismos. Y por eso, si usted está combatiendo hoy en su interior, necesita hoy aferrarse a esta palabra y despojarse de sí mismo. Quiero llevarlo entonces a 5 verdades espirituales acerca del egoísmo y de la generosidad. Quiero que lo anote allí. Verdades espirituales acerca del egoísmo y la generosidad. Y estas verdades espirituales son como verdades absolutas. Las podemos ver a través de la palabra de Dios y sin ellas no se pueden vivir, y esas son y así son. No hay otra cosa más, no hay otra cosa diferente, no hay otra cosa, manera de hacerlo. Y lo voy a llevar a la primera verdad. La primera verdad es que Dios es generoso. Anótelo, la primera verdad. Dios es generoso. La característica, una de las características principales de Dios es su generosidad. Dios es generoso en todos los aspectos. Es uno de los atributos de Dios. No escatimó a su Hijo. Dios es generoso. Nos amó primero a nosotros, no nosotros a Él. Dios es generoso. Y quiero que usted se detenga a pensar. Usted hoy ha sido llamado por un Dios generoso. Pastor, ¿cómo sé que Dios es generoso? ¿Cómo entiendo que Dios es generoso? Bueno, le voy a dar 3 pruebas importantes para que usted las anote. 3 pruebas importantes y 3 pruebas prácticas y teológicas acerca de que Dios es un Dios generoso. La primera prueba es que Dios siempre da primero. Anótelo allí. Dios siempre da primero. Quiero que sepa que todas las cosas, todo lo que usted tenga de Dios no fue iniciado por usted. De hecho, algunos de ustedes que están hoy visitándonos en la iglesia y pensarán que ustedes vinieron, usted no vino solo, Dios lo trajo. Todo lo que usted hace en la vida que tiene que ver con Dios, Dios hizo primero. Dios comenzó la obra primero. Dios comenzó la obra en usted. Dios hizo la primera parte. Dios siempre da lo primero en cualquier persona. El sueño, todo lo que usted haga es dado por Dios primero. Y eso nos demuestra que es un Dios generoso. No piense que usted ha hecho algo para darle algo a Dios. Nosotros no le hemos dado nada a Dios. Ni cuando usted le trae una ofrenda le ha dado a usted a Dios. Usted lo que está es devolviéndole a Dios. Y eso es una verdad teológica. Entonces, Dios siempre inició las cosas primero. De hecho, pregúntese, ¿cómo llegó al Señor?
Él fue el que lo hizo, Él lo llamó, Él se inventó algo, pero Él fue primero. Amén. Denle un aplauso, Señor, por eso. Venga. Y mire lo que dice 2 Corintios 8:9. Usted no la tiene allí, pero está en la pantalla. Dice: ustedes conocen el generoso amor de Dios, o generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo rico por ustedes para ser pobre, para que por medio de su pobreza ustedes fueran ricos. Entonces quiero que piense, Dios siempre da primero. Analícelo en su vida, Dios siempre da primero. La segunda razón, ¿cómo sabemos que Dios es generoso? Es porque sabemos que siempre le podemos pedir a Dios lo que necesitemos. Siempre, usted siempre le puede pedir a Dios lo que necesita. De hecho, quiero contarle una cosa, siempre le pedimos. ¿Sabe cuáles son las 3 oraciones del inconverso, de la gente que no conoce a Dios? Son 3 oraciones. Quiero tener amor, dinero, salud, amor y dinero. ¿Estamos? Salud, amor y dinero. Siempre estamos pidiendo. Dios, usted siempre le pide a Dios, piense, en todo lo que haga, aunque usted no camine y no venga a la iglesia, usted sabe que sus oraciones son esas. Señor, cuida a mis hijos, cuida a mi familia, cuídame, ay, que tenga un trabajito mañana, que tenga esto. Ahora, ¿por qué sabe usted y por qué usted conoce que puede pedir de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque Dios es generoso. Dios es generoso, por eso usted puede pedir de esta manera y usted pide y el creyente continúa pidiendo. Y quiero que sepa esto, a Dios no le importa que usted le pida. ¿Sabe por qué? Porque Dios es generoso. Cuando una persona dice, ay, yo no quiero pedirle a Dios porque me da pena, él no entiende quién es Dios. Dios es generoso, es parte de la manera como es Él, es la característica del Dios al que servimos. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 7. Y mire lo que dice: no se cansen de pedir. Quiero que circule esas palabras. No se cansen de ¿qué? Más fuerte. No se cansen de ¿qué? Y escuche lo que dice a continuación: y Dios les dará. Mire lo que está diciendo. No se cansen de pedir y Dios les dará. Circulen las palabras y Dios les dará. Estas palabras son dichas por el mismo Señor Jesucristo. Él dice: pídanme y yo les voy a dar. Es mi intención darles, es mi naturaleza darles, es mi deseo darles, porque soy generoso. Soy tan generoso que les digo: pídanme y les daré. Mire lo que sigue a continuación: sigan buscando y encontrarán. Generosidad en lo que buscamos. Circulen las palabras, encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez. ¿Cuántas veces? No se escucha. ¿Cuántas veces? No se escucha. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Él dice: pidan una y otra vez. Y circulen las palabras, una y otra vez. Él lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Ahora, ¿por qué Él dice que le podemos pedir una y otra vez? Y es lo que hacemos. Y es lo que hacemos por una enfermedad, por un hijo, por un matrimonio que se pierde, porque estamos pasando en dificultades. No sé cuántas veces le he pedido al Señor las mismas cosas. Y Él no se cansa ni dice: no quiero que me pidas más, porque Dios es Dios generoso. Esa es su manera de ser. Y note lo que sigue en el versículo siguiente. Dice: y se les abrirá, ahora 8, porque todo el que pide, porque todo el que ¿qué? Ok, circule las palabras: todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama a la puerta, se le abrirá. Está diciendo en muchísimas maneras: yo estoy para darles. Entonces, la segunda razón por la cual sabemos que Dios es generoso es porque le pedimos, y usted lo sabe. Nadie le quitará eso. Aunque usted no sea, vuelvo y digo, caminando, y aunque usted no camine con Dios toda una vida, usted le pedirá: Señor, sálvame. Y usted sabe que es así. Pero la tercera y más importante razón por la cual sabemos que Dios es generoso es porque nos dio lo más importante y lo más valioso. Si quiere anotarlo, hágalo. Nos dio lo que más le duele y nos dio a nosotros que no nos lo merecemos. Quiere decir que nos dio a Jesús. Se lo vuelvo a decir: nos dio lo más valioso que hay, es Jesús. Es Él mismo, es su vida misma, es Jesús, el Hijo de Dios. Nos dio con el más dolor, porque no hay nada que nos produzca tanto dolor como dar a un hijo. Es el máximo expresión de la generosidad.
Si yo le pregunto, mire, yo conozco a alguien que en este momento estamos ayudando en un hospital y quiero preguntarle esto. ¿Tomaría usted el lugar de esa persona en el hospital? ¿Quién de ustedes puede mandar a su hijo? Y vamos a hacer una prueba. Esa persona sale sana y su hijo se enferma. ¿Podrías hacerlo, Carlos? Juan David. ¿Alguien aquí puede que nosotros cojamos a su hijo, lo mandemos a un hospital, una persona que esté muriendo de SIDA, una persona que esté en medio de un cáncer y cambiarlo? Juan David, ¿podríamos poner a tu hijo pequeño? Jóvenes, las hijas de ustedes, arriba. Lisandro, ¿alguno puede darme a su hijo? Yo lo llevo a un hospital a que le den el cáncer y cambiarlo por una persona que tenga cáncer y que tenga SIDA, y la persona esté muriendo en este momento, y vamos a cambiarlo y dejamos que el otro salga libre. ¿Cierto que no? ¿No? ¿Sí o no? No seríamos capaces. Ahí entendemos el maravilloso, excelso amor de Dios hacia nosotros. Y vaya conmigo a lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, 32. Y mire lo que dice. Si Dios no dudó, vamos a leerlo todos juntos. Si Dios no dudó, una vez más, si Dios no dudó al entregar a su Hijo por nosotros, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? Quiero que lo piense. Si Dios, el ser más generoso que hay, dio todo lo posible por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Eso habla de que Dios es generoso. ¿Cierto que sí? Amén. Denle un aplauso a Dios. Venga. Dios es generoso con locura. Pastor, y si le negamos a Dios algo, Dios sigue siendo generoso. Y si no le doy, Dios sigue siendo generoso. Entonces, quiero llevarlo a la siguiente verdad acerca de verdades espirituales acerca del egoísmo y la generosidad. La siguiente verdad es muy dura. El hombre es egoísta. Usted y yo somos egoístas. La siguiente verdad dice: no hay nadie más egoísta que usted en esta tierra. No hay nadie más egoísta que yo en esta tierra. La persona más egoísta que conozco soy yo. Usted es el ser más egoísta que hay sobre esta tierra. Eso es lo que dice el Señor. La Biblia nos dice que el hombre es tan egoísta, que esa es una de las características principales del ser humano. Y esto nos tiene que doler. Mire, somos tan egoístas, aunque Dios no nos haya hecho egoístas. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué nosotros no fuimos creados egoístas? Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero le voy a dar una prueba de que usted no fue creado egoísta a pesar de que es egoísta. Cuando usted no da algo, ¿cómo se siente? Mal. Usted y yo somos tan egoístas que cuando no damos algo, nuestra conciencia, nuestra manera de ser nos dice: lo has hecho mal. No has dado, pero no has hecho mal. No le diste perdón, no, pero hay algo mal en tu corazón. Y esa es una verdad incambiable. El ser humano es egoísta. Es el más egoísta de todos los seres creados que hay. No hay nadie más egoísta que él. Pastor, ¿de verdad? Claro. Mire, y quiero decirle que una de las cosas que hace al ser humano tan egoísta es algo que se llama pecado. Anótelo allí. La base del pecado en su vida es el egoísmo. ¿Por qué? Porque la base del pecado es satisfacción personal. Por eso es que Jesús dice: necesitan desprenderse de sí mismos. Cuando está diciendo eso, necesitan desprenderse del pecado, de lo que tienen por dentro, porque es lo que le da placer. El pecado nos obsesiona con el placer. Mira, una persona que esté adicta al alcohol está obsesionada con su placer. Está pensando: ¿por qué bebes? Sabiendo que tu familia está mal, sabiendo que te están yendo las finanzas, que te estás enfermando. Porque tengo placer, no por otra cosa. El que ve pornografía porque quiere satisfacerse a sí mismo. El hombre que tiene una mujer fuera de su matrimonio se satisface a sí mismo por el placer. Quieres placer a sí mismo y entonces no le importa qué está pasando alrededor. Y tan ciegos son o somos que nos enceguecemos por el pecado.
Y esa es la naturaleza nuestra y esa es la historia nuestra. No nos importa, ni siquiera vemos que somos tan egoístas. Y eso nos duele y le duele al corazón de Dios, porque la base del pecado es mi autosatisfacción. Pastor, ¿cómo lo sabe? Bueno, voy a llevarlo a Marcos capítulo 12, versículo 31. Y quiero que piense, y le voy a dar un pensamiento profundo, y necesito que este pensamiento caiga en su corazón y caiga en su mente en este momento. El hombre es tan egoísta que Dios tuvo que ordenarle que amara. Quiero que piense, si usted que tiene hijos, cuando usted le tiene que ordenar algo a alguien, es porque no lo hace. Y Dios dejó 2 mandamientos para el ser humano, o resumió todos los mandamientos para el ser humano en 2 cosas. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, es decir, darás, y a tu prójimo como a ti mismo. Somos tan egoístas que para poder seguir a Dios y amar a Dios, Dios dice, te ordeno que ames. Y amar es parecido, es un sinónimo de dar. El hombre es tan egoísta que Dios le tuvo que decir, tienes que dar. Y quiero que sepan la medida. Vamos a mirar la medida como le dice. Vaya conmigo a Marcos 12:31. Dice, el segundo mandamiento, y son palabras del mismo Señor Jesucristo, en importancia, y en estos 2 mandamientos resume la ley. Y escuche lo que dice, cada uno debe de amar a su prójimo. Y note lo que dice, ¿cómo se ama a sí mismo? Quiero que circule la palabra como se ama a sí mismo. Y dice, y ningún otro mandamiento es más importante que este. El hombre es tan egoísta que le tiene que decir, tienes que amar a tu mujer, tienes que amar a tus padres, tienes que amar a la gente con la que estás. Y además la manera como tienes que amarlo, para que entiendas, es que tiene que ser como tú te amas a ti mismo. Así de egoísta, tu nivel de egoísmo es el que tienes que usar como medida para darle a los demás amor. Eso es tremendo acerca de nuestra vida. Que Dios nos tenga que ordenar a nosotros que tengamos que amar, tiene toda la razón. Ahí no hay ninguna mentira. Usted y yo no somos capaces de amar a los demás. Y en pocas palabras, lo que no somos capaces de hacer, no somos capaces de dar a los demás. La madre no es capaz de darle a los hijos, los padres no somos capaces de darle a los hijos no son capaces de amar y de dar hacia los padres. Y el hombre vive en una crisis total y continua por su bendito egoísmo. Somos los más egoístas que hay. Entonces, si queremos seguir a Dios, tenemos que desgarrarnos, despojarnos de nosotros mismos. Es decir, tenemos que despojarnos de nuestro egoísmo. Quiero que piense, Dios es generoso, el hombre es egoísta. Quiero llevarlo a la tercera verdad bíblica y espiritual que hay. Escuche esto y necesito que le llegue a su corazón. Todo problema comienza por el egoísmo. Y todo problema se arregla con la generosidad. Quiero que piensen esto. Estamos viendo verdades acerca del dar. Todo problema que usted tenga en la vida comenzó por el egoísmo. Y todo problema se arregló con la generosidad. Y le voy a dar un dicho que tenemos. Dime con quién andas y te diré. Le voy a cambiar un poco ese proverbio. Dime qué te falta y te diré que no has dado. Dime en qué problema estás y te voy a decir en qué no has dado. El abusador abusa a un niño por su propio placer. La víctima arregla su vida dando perdón. Todo en la vida se arregla dando perdón, dando el amor de Dios, recibiendo el amor de Dios. Y quiero hablarle de varios problemas. Por ejemplo, problemas emocionales. ¿Sabe cómo se arregla la depresión? La depresión es una manera de mirarse internamente, de pensar solamente en sí mismo y en su problema y en el dolor que le causó algo en la vida. Se arregla dando. En los problemas familiares, ¿cómo es un problema familiar entre padre y madre? Todo comienza, pastor, mire, es que ella no me respeta. ¿Qué le faltó? Ella no quiere dar amor, no quiere dar respeto. Y ella dice, él no me respeta.
Él no me ama, Él no quiere dar amor. El hijo le dice al padre, o el padre le dice al hijo, tú no me das honra. ¿Qué le pasa a ese hijo? Ese hijo no quiere dar, es un egoísta. El padre que no ama y no le da al hijo lo que necesita es un egoísta y está diciendo, es que no te quiero dar. Porque ese egoísta está pensando en mí mismo, no tengo tiempo, ya llegué y no sé a qué horas voy a hacerlo. Y siempre estamos lidiando con cada problema, porque comienza con el egoísmo y se termina con la generosidad. Cuando ese hijo que irrespeta, o cuando ese esposo que irrespeta continuamente a su esposa y deja el egoísmo y comienza a ser generoso y comienza a darle amor a la esposa, y entonces se soluciona el problema. Y cuando excede ese amor y se vuelve generoso, la esposa comienza a decir, mira, ese esposo ha cambiado tanto. Pero ¿cuál es el problema? Que no queremos ser generosos. No queremos dejar nuestro egoísmo porque queremos nuestro pecado más que cualquier otra cosa. El que roba siente deseo y siente placer por el egoísmo. El que bebe siente placer. El que fuma drogas siente placer. El que es infiel siente placer. Y siempre está pensando en sí mismo. Y el que deja un pecado muchas veces lo deja porque tengo que dar. No puedo permitir que esto me dañe a mi familia. No puedo permitir que esto me dañe a mí mismo. No puedo permitir que esto siga. Tengo que dar de mí mismo. Vaya al punto espiritual. Es exactamente la misma manera. ¿Está mal con Dios? ¿Sabe cuál es su problema? Ha dejado de dar. Su egoísmo, ay, no quiero, no tengo tiempo para estar con Dios, no tengo tiempo para arrodillarme, no tengo tiempo para romper mi vida entera y darme a Él. Y entonces es su problema espiritual. Los problemas emocionales, los problemas espirituales, los problemas físicos tienen que ver con el dar, con el egoísmo, y se solucionan tanto con el dar. Mire, ¿qué le pasó con su sobrepeso? Estaba cuidándome a mí mismo comiendo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que dar ejercicio. Tiene que comenzar a dar, a vivir, a hacer lo que tiene que hacer, a dejar de pensar en usted y pensar en su futuro y pensar en sus hijos. Quiero que piensen eso. Pastor, ¿dónde está eso? Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿Dónde vienen? Mire lo que dice. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay? Quiero que se quite la palabra quiero que quite la palabra en ustedes y coloque la palabra en mí. Y vamos a leerlo. ¿Dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay en mí? ¿Que hay en usted? ¿Que hay en su pareja? ¿Sabe por qué peleó ayer? Por egoísta. ¿Sabe por qué peleó hace 8 días con su esposa? Por egoísta. ¿Sabe por qué su esposa no respeta al hombre? Por su egoísmo. Porque no quieren dar. Porque están pensando en ellos. Es que no me miras, es que no me hablas. ¿Y qué tal si usted comienza a dar? Por eso nosotros tenemos pastorales y cuando la gente viene donde nosotros y probamos y muchas veces no hay nada más que decir, sino póngase a dar. ¿Cómo hago para solucionarla si es que no respetamos? Póngase a respetarse, es que no hay otra cosa, tiene que dar. Y mire lo que dice entonces la palabra de Dios. ¿De dónde vienen todos los conflictos nuestros y todas las peleas que hay en nosotros? Repita conmigo, léalo conmigo. Vienen de ustedes. Más fuerte, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Quiero que circulen las palabras, vienen de ustedes. Quiero que circulen las palabras, sus deseos egoístas, y quiero que circulen las palabras, siempre están librando una guerra en ustedes. El egoísmo siempre está librando una guerra entre nosotros, en nuestro interior. Versículo 2 dicen, y ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Es así. El egoísmo dice, yo lo quiero tener todo pero no puedes porque eres egoísta. Su envidia puede hasta llegar al extremo. Ve cómo a este le va bien y a mí no me va bien, y comienza a compararse. Es egoísmo, está pensando en el mismo. ¿Por qué al otro no le puede ir bien? Porque usted lo dice, porque usted lo piensa, porque usted se merece la gloria, porque usted se merece un mejor trabajo y el otro no se lo merece. ¿Cuál es la medida que está dando? Es lo que usted piensa de usted mismo, es su egoísmo. Por eso Jesús dice, tienen que despojarse de sí mismos. Y escucha lo que dice, por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. El egoísmo hace que nosotros no consigamos lo que queremos. Y nos da la razón cómo hacerlo, pedírselo a Dios. Pero ¿sabe qué tiene usted que hacer para pedirle a Dios? Tiene que tener generosidad. Circulen las palabras, no se lo piden a Dios.
¿Sabe por qué no se lo quieren pedir a Dios? Porque no le da la gana. Porque usted es egoísta o porque somos egoístas. Y porque siendo egoístas no queremos decirle y humillarnos a nosotros mismos, porque humillarse a sí mismo significa me despojo de mí mismo y digo, Señor, te necesito. Y en el momento en que yo le digo al Señor, te necesito, hay gente que me dice, pastor, es que no estoy preparado. Usted no está preparado, no es una cuestión de preparación, nunca estará preparado. Es que usted es un egoísta. ¿Por qué no sigo al Señor? Porque es por su egoísmo. ¿Por qué? Porque usted ama su pecado más que a nadie. Y es tan simple como eso. Es que no encuentro una verdad en la Biblia. Aunque no encuentre la verdad, para que su vida mejore, suelte su pecado. Pero no quiere soltarlo. ¿Por qué? Porque es egoísta. Porque su amor por sí mismo y por su pecado lo consume. Por eso no recibimos lo que tenemos que recibir. Y el versículo siguiente nos dice 3, y cuando le piden a Dios no reciben. Él lo sabe. ¿Por qué no recibimos? Porque la razón por la cual pedimos es mala. Y es para poder gastar en nuestros propios placeres. Egoísmo. Circulen las palabras propios placeres y pongan al lado de la palabra egoísmo. Entonces la primera verdad es Dios es generoso. La segunda verdad, el hombre es egoísta. La tercera verdad, todo problema comienza con el egoísmo y se termina con la generosidad. Y lo quiero llevar a la cuarta verdad, que es de las más difíciles que hay. No puedo seguir entonces a Cristo siendo egoísta. Si usted hoy está en esta iglesia y aguanta lo que estamos diciendo, quiero decirle, y tiene todo el deseo de seguir a Cristo, no lo podrá seguir siendo egoísta. En algún momento tendrá que soltar su egoísmo y decidir entre usted o Dios. No hay manera de hacerlo. Vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 9 versículo 23. Mismas palabras del Señor Jesucristo. Y decía a todos. ¿A quiénes decía? No se escucha. ¿A quiénes decía? No les decía a algunos, les decía a todos. A todos los que quieran seguirle, a todos los que escuchen la voz de Dios, el mensaje siempre va a ser igual. Y le voy a decir por qué va a ser igual. Escucha lo que dice. Y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quiero que circule las palabras niéguese a sí mismo. Repitan conmigo, niéguese a sí mismo. Y escriba, es despójese de sí mismo. Hombre y mujer que estás acá, ¿quieres despojarte de ti mismo? ¿Quieres caminar con Jesús? Tiene que negarse a sí mismo. Tiene que comenzar a dar. Despojarse de sí mismo es comenzar a dar al Señor. Es comenzar a dar en su vida. Es comenzar a dar. Y escuche lo que dice. Y tome su cruz cada día y sígame. La única manera de seguir a Jesús es despojándome de mi egoísmo. Es diciendo, Señor, no quiero ser como yo quiero. Es diciéndome, Señor, no quiero el amor a mí mismo. Quiero soltar lo que tengo. Quiero que piense, ¿por qué Dios nos está pidiendo que volvamos a ver esto? Tiene que ser que nos ve egoístas. Nunca me había pasado, o si me ha pasado es quizás una vez, donde he repetido una predicación el fin de semana siguiente. Tiene que ser que nuestros corazones están hechos de egoísmo. Están llenos de egoísmo. Escuche lo que le voy a decir. El problema, o por qué usted no puede seguir a Cristo siendo egoísta, es porque Cristo es generoso. La Biblia dice, y el Señor nos demuestra que Él viene a vivir en nosotros. Cuando Cristo vive en mí, Él es generoso y yo soy egoísta. Y cuando esos dos, la naturaleza de Dios en mí y la naturaleza personal que tengo y pecaminosa se chocan, viene un conflicto. O soy generoso o soy egoísta. Y si soy egoísta no puedo seguir lo que acabamos de leer. Entonces tengo que ser generoso porque Él es generoso. Entonces si quiere seguir a Jesús, téngalo por seguro, tendrá que dejar su egoísmo. Tendrá que dejar cosas en su vida. Tendrá que dejar su amor a sí mismo y comenzar a buscar el amor de Él. Ahí solamente usted podrá caminar con Jesús. Cristo siempre nos pedirá algo. Quiero que piense, si usted quiere caminar con Él, le va a pedir muchas cosas y una de ellas es la obediencia. ¿Sabe por qué le pide obediencia? Porque la obediencia, el no obedecer es egoísmo. Porque usted no quiere que nadie le diga nada.
Cuando usted no se sujeta, ¿qué tiene el joven en su casa? ¿Qué tiene el hijo delante del padre? Papá, no me digas nada a mí, yo no tengo que hacer lo que tú me digas. Lo que está diciendo es quiero seguir lo que yo quiero. Cuando usted obedece a alguien, usted lo que está diciendo es renuncio a lo que yo pienso y sigo lo que tú me dices. Por eso nadie puede seguir a Jesús y ser desobediente. Tiene que dar, tiene que despojarse de sí mismo. ¿Qué tal el perdón? Nadie puede seguir a Jesús y no perdonar. ¿Quieres seguir conmigo? Tienes que perdonar. Y para perdonar usted tiene que dar. No existe una cosa caminar con Jesús y decir llevo 5 años sin hablar sin mis padres. No existe, no se puede. Usted tiene que pasar un proceso de perdón. ¿Por qué tiene que pasar un proceso de perdón? Porque usted se está negando a sí mismo. No existe camino con Jesús a través del egoísmo. Tiene que perdonar. Y sin perdón, y sin darlo, y sin obedecer, y sin renunciar, Cristo le va a decir, ame a los demás, hasta a los enemigos, tiene que amarlos. Señor, ¿de verdad tú quieres que yo ame a mis enemigos? Sí, necesito que des. Porque si no das, tu corazón no funciona. Porque yo soy generoso, hasta a mis enemigos perdono. En la cruz del Calvario dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo que le estaba diciendo es, yo les voy a dar todo, aunque me digan mal. Aunque me hayan tratado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios va a pedir que usted honre. Hijos, honren a sus padres. Gente, honren a sus pastores, honren a sus líderes, honren a la gente que está en autoridad. Siempre lo está diciendo. Y sin Él no hay Cristo. Sin generosidad no hay Jesús. No es un problema de religión, es un problema de su corazón. No seguir a Cristo no es un problema de no entender, es un problema de no despojarse de sí mismo. Y eso es lo que nos duele. Nos duele porque ese yo egoísta está tan agarrado en nuestro corazón y en nuestra mente que nos sentimos desarraigados de él. La persona más egoísta que usted y yo conocemos somos nosotros mismos. No es mi esposa, no son mis hijos, soy yo. ¿Y sabe una cosa? Usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted sabe que usted es el más egoísta que conoce. Siempre está pensando en usted. Usted y yo lo sabemos. Lo llevo a la quinta verdad. Y la quinta verdad es que la vida espiritual solo se construye dando. Usted no puede construir su vida espiritual con Cristo si no da. Y le voy a cambiar ahora el proverbio. Dime qué te falta. Escuche lo que le voy a decir. Regálame su atención. Dime qué te falta y te diré qué tienes que dar. ¿Te falta amor? Tienes que dar amor. La Biblia dice, el amigo que quiere amigos tiene que hacerse amigos. No, yo no quiero hacer amigos porque tienen que venir a mí. Está pensando en usted, no va a tener amigos. ¿Quiere tener una mejor relación en su casa? Tiene que dar. Que, mire, pastor, mi problema en mi casa es que mi esposa y yo peleamos todos los días. Pues su problema es que tiene que dar amor, tiene que dejar de pelear. Y voy donde un psicólogo, vaya y pague lo que quiera, pero tiene que dar. Haga todo lo que necesite. Dime qué te falta y te diré qué tienes que dar. Eso es lo que tienes que. No tienes tiempo, tienes que sembrar tiempo. No tienes dinero, tiene que sembrar dinero. Todo lo que le falte, tiene que darlo usted. Miren, hay una cantidad en la Biblia. Hay un pequeño porcentaje de todas las promesas de Dios en la Biblia que se cumplen solo porque Dios dio. Pero un gran porcentaje, la gran mayoría de cosas en la Biblia se producen porque usted las tiene que sembrar. Pastor, ¿dónde está eso? Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 38. La mayoría de bendiciones están sujetas a la siembra y la cosecha. Pastor, ¿por qué no recibo? Porque usted no ha sembrado. ¿Por qué el Señor no funciona? Porque usted no quiere dar. ¿Por qué no tengo un mejor matrimonio? Pues porque usted no quiere sembrar en su matrimonio. ¿Por qué no tengo una mejor relación con mis hijos? Porque usted no la ha sembrado. Porque todo está hecho. La gran mayoría de bendiciones están sujetas
para ser autosostenibles. Que el ser humano, el creyente, sea el que diga cuánto quiere ir, a dónde quiere llevar y cuáles son las necesidades. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 38. Escuche lo que dice: den y recibirán. ¿Qué dice? Quiero que circule las palabras. ¿Quiere que se lo explique en hebreo? ¿Quiere que le explique esas dos palabras en griego? ¿Que le dé la etimología? No la necesita, porque es muy sencillo. Den y recibirán. Lo que quiere decir que si no he recibido es porque no he dado. Volvamos otra vez. Escuche lo que dice el Señor: den y recibirán. ¿Den y qué? Si no estoy recibiendo es ¿por qué? Porque no he dado. ¿Qué le falta? Ahí usted tiene que dar. ¿Qué le falta? Tiene que dar. Mire lo que sigue a continuación: lo que den a otros les será devuelto por completo. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Lo que usted dé, lo generoso que usted sea, es lo que la gente va a ser generoso con usted. Porque lo que siembra, eso cosecha. Si siembra mal, mal cosecha. Pero si siembra bien, bien va a cosechar. Y escuche lo que dice: y en las manos de Dios, en el sistema de Dios, dice, Dios le dará por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre su regazo. Y aquí viene el punto: la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. La cantidad que den, ¿qué va a determinar? No están muy seguros de eso. Quiero que circule esas palabras. Dice: la cantidad que den va a determinar lo que usted recibirá a cambio. Y no estoy hablando todavía de finanzas ni de dinero. Hijos, escuchen una cosa: la cantidad de honra que den a sus padres es lo que ustedes van a recibir cuando sean padres dentro de 20 años. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Es que hay algunas siembras que son para el año, para la estación siguiente, pero hay algunas siembras que son para años siguientes, décadas enteras. Y como usted no lo pensó, como usted no lo quiso entender de joven, como usted hizo lo que le diera la gana, entonces lo que usted recoge con sus hijos es una gran cosecha. Y usted dice: ¿pero qué hice yo? Usted tiene que volver otra vez a mirar qué fue lo que sembró, porque es la medida en que le van a dar cuando usted coseche. Y esa es una verdad que nadie la puede quitar. La única manera que se puede quitar eso es a través de Jesucristo. Pero para caminar con Jesús usted tiene que dar. Entonces le pregunto: ¿quiere dar? ¿Cuándo va a comenzar a dar en su matrimonio? ¿Cuando se le acabe? ¿Cuándo va a comenzar a dar en su salud? ¿Cuando se le acabe? ¿Cuándo va a comenzar a darle en su salud mental? ¿Cuando se le acabe? Entonces diremos: Dios no es bueno con nosotros. Es una falta de entendimiento de quién es Dios. Entonces le pregunto: ¿quiere ser generoso? ¿Verdaderamente quiere ser generoso? Quiero llevarlo a esas tres preguntas. ¿Cómo puedo entonces ser generoso? Y esto nos va a chocar a muchos de nosotros, porque nunca pensamos que fuera así. ¿Cómo puedo ser generoso? Anote la pregunta: ¿cómo puedo, Señor, ser generoso? ¿Cómo puede salir de mí siendo el ser más egoísta que conozco? ¿Cómo puedo tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo tener ese mismo sentir? ¿Cómo puedo pensar y sentir como Jesús? ¿O cómo puedo desprenderme de mí mismo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo me puedo desarraigar? Cuando pienso en esto, soy confrontado en mi vida, digo: Señor, quisiera que me arrancaras esto. Y me encantaría encontrar maneras de ser generoso. Y le voy a dar 5 maneras de ser generoso. Y vuelvo a repetirle: si el Señor nos pidió que le enseñáramos a la iglesia, es porque como iglesia necesitamos aprender. Mire, no se duerma, que quizás más adelante en su vida estas palabras lo salvarán su matrimonio, salvarán su estadía en este país, salvarán su caminar con Cristo. Esas palabras son difíciles de enseñarlas a un adulto, y solo con el poder del Espíritu Santo pueden ser transformadas. Quizás estas palabras salven el día a sus hijos de las drogas,
porque usted hoy comienza a hacer otra cosa totalmente diferente. La vida es muy efímera, es muy pequeña, es muy corta. Le voy a dar la primera. La primera manera de ser generoso es obedeciendo el mandato de ser generoso. Anótelo allí, obedeciendo el mandato de ser generoso. Y lo que estoy diciendo, escuche esto, es contradictorio. Porque una persona no puede ser generosa porque la manden. Quiero que sepa esto, mire. La generosidad es algo que tiene que salir de su corazón. Y es una manera que se mide su corazón, en la que Dios lo mide. Pero aquellas personas, yo no puedo obligar a nadie a ser generoso, pero usted sí se puede obligar a sí mismo a ser generoso. Escuche lo que le acabo de decir. Nadie lo puede obligar a ser generoso, porque en el momento en que yo le obligo a usted a ser generoso, no es usted quien es generoso. Usted simplemente está obedeciendo y está obligado. Pero usted sí se puede hacer generoso a sí mismo y a ponerlo como un mandato en su vida. Y ese es el problema de muchos creyentes. Vaya conmigo un momento a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 7. Quiero que sepan una cosa, iglesia. Es posible estar en una iglesia, es posible ser aparentemente creyente y ser egoísta. Vaya conmigo a 2 de Corintios 8, 7 y escuche lo que dice. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, circule las palabras, en su fe, en sus oradores talentosos, circule las palabras, oradores talentosos, su conocimiento, circule las palabras, en su entusiasmo, circule esas palabras, y en el amor que reciben de otros, circule esas palabras. Mire, hay gente en la vida cristiana que tiene fe, hay gente en la vida cristiana que habla muy bonito, hay gente en la vida cristiana que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. Hay gente en la vida cristiana que tiene mucha pasión y mucho entusiasmo. Hay gente en la vida cristiana que recibe todo el amor de Dios. Pero mire lo que dice Dios. Pero quiero que también sobresalgan en el acto bondadoso de dar. Quiero que circulen las palabras, sobresalgan. Si quiere ser generoso, tiene que pensar en la generosidad y en el dar como un mandamiento para su vida. Es aquella persona que dice: Señor, tus deseos son órdenes para mí. ¿Quiere ser generoso en su matrimonio? Tiene que llegar a decirle a su esposa: la amo, la amo, la amo, la amo, la amo. Tiene que sentarse a hacer todo lo que tiene que hacer en su vida, a dar, a dar, a dar y a dar. Solamente hay una manera de hacerlo, pero para que lo haga tiene que colocarlo como un mandamiento en su vida. Señor, quiero aprender a dar. Quiero aprender a dar de lo que tengo. Quiero aprender a dar de lo que soy. Quiero darme, Señor. Necesito un mejor matrimonio, necesito una mejor relación. Tiene que darse. Y dar no es fácil, porque ya le dije que usted y yo somos los seres más egoístas que conocemos. Señora, ¿por qué no le sirves la comida a su esposo después de que pelean? Porque a usted no le da la gana. Pero si tuviera un corazón generoso, diría: demostraré el amor más que todas las cosas. Que eso hable de él, pero que no hable de mí. Vaya conmigo, entonces, la primera parte. Si quiere aprender a ser generoso, entienda, obedezca el mandato de ser generoso. Dígalo: Señor, necesito dar en todo lo que tenga. Cada oportunidad para mí es como un mandato tuyo para yo dar. Y usted lo tiene como un mandato: es: Señor, tus deseos son órdenes para mí. Lo voy a llevar a la segunda manera de ser generoso. Tiene que darse a usted mismo primero antes que dar. Antes de dar. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que no nos hemos dado. Pero pastor, yo doy, pero yo llevo a mi casa. Usted se tiene que dar primero a usted mismo. No hay generosidad sin que usted se dé a sí mismo. Generosidad no es dar algo. Dar algo es un síntoma o una consecuencia de su generosidad. Darse tiene que ser primero. Para ser generoso tiene que darse a sí mismo. Es algo que hay en su corazón, que nace y se da totalmente a los demás. Mire lo que dice 2 de Corintios 8, 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. ¿Hicieron más de lo que?
Más fuerte, más de lo que esperábamos. ¿Cómo se hace más de lo que uno espera? Y escuche lo que dice, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos. Circule las palabras, el primer paso para yo ser generoso es que me entregue a mí mismo. No es lo que usted entregue, es que usted se tiene que entregar. No importa lo que usted dé, la persona generosa va a pasar por situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué pensamos? Si no me dan, yo no voy. Y muchos de los creyentes acá están en ese problema. Y sus vidas no cambian absolutamente nada y parece que el evangelio fuera un error totalmente. Pero el error no está en el evangelio. El error está en su egoísmo, en que usted no se quiere dar a sí mismo al Señor. ¿Quiere ser generoso? Entréguese totalmente al Señor. Entregue su alma, entregue su vida, entregue todo lo que es. Entregue sus hijos al Señor. Yo los dejo hacer lo que quiera. Usted no los está entregando al Señor. Tiene que entregarse usted mismo con todo lo que tiene, su tiempo, sus recursos, su alma, su vida, su matrimonio para el Señor, su sexualidad, su santidad. Todo lo que nos pide el Señor que tenemos que entregarle. Eso es entregarse a sí mismo. Y entonces va a sobreabundar lo que usted tenga en su vida. Dele un aplauso a Dios. Escuche lo que dice. Primero se entregaron ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Usted no puede dejar un pecado si no se entrega a sí mismo. Mire, le voy a hacer el cuadro de comparación. El pecador siempre está extendiendo su mano para que le den. El espiritual siempre está extendiendo su mano para dar. Llévelo a todas las áreas de su vida. No estamos hablando aún de dinero. El generoso va a pasar por dificultades y hay momentos donde no va a poder dar todo lo que quisiera dar, pero su corazón indicará y usted notará el corazón del generoso. La persona generosa no importa, usted la ve, usted la da su tiempo, da lo que tiene, da su mente, da sus ideas, da su amor, da todo y lo da todo sin pensar. Estamos creando hijos egoístas, estamos creando matrimonios egoístas. ¿Tienes el fin de semana tiempo? Yo no tengo tiempo. No tengo tiempo, tengo que jugar mi Nintendo, tengo que jugar en mi casa, tengo que alistarme las uñas. Estamos llenos de tonterías egoístas. Y luego nos preguntamos por qué no podemos dar más, por qué no cambian nuestras vidas. Es nuestro egoísmo el que nos está carcomiendo. Y si quiere seguir, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. No se aferró a lo que tenía, no pensó que era mayor cosa y Él sí que dejó algo. Y se desprendió de sí mismo. ¿De qué no tiene tiempo usted para hacer y para venir a la iglesia y para caminar con Dios el fin de semana? ¿Usted cree que alguien tiene tiempo? ¿Cree que yo tengo tiempo? Si no da, no va a recibir. Tiene que darse a sí mismo. Lo llevo a la tercera manera de dar, de ser generoso. Dé a la manera de Dios y no a la mía. Tengo que dar a la manera de Dios y no a mi manera. Anótelo. Si quiere ser generoso, tendrá que aprender a dar a la manera de Dios y no a la suya. ¿Sabe qué pasa cuando usted da a su manera? Usted está diciendo, yo soy el que digo cómo tengo que dar. El egoísta siempre busca su manera, sus condiciones, lo que él quiere ver, la película que quiere, la manera que él quiere hacer las cosas. Siempre es así. El egoísmo, si me cambian la película, no la veo. El egoísta siempre está pensando en lo que quiere comer, en lo que quiere dar. Siempre estamos pensando en eso. Siempre nosotros primero y no pensamos en los demás. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 9 versículo 6. Versículo 6 dice, ahora bien, el agricultor que siembra pocas semillas obtendrá poca cosecha. Repita conmigo, pocas semillas, pocas cosechas. Pero el que siembra mucho, mucho cosechará. Versículo 7. Cada uno tiene que determinar cuánto va a dar. Quiero que circule esas palabras. Mire, quiero que pasen esto. Dar Dios lo pone al ser humano como
un mandato el dar. La generosidad es algo que usted mismo decide cuánto es. Y en este versículo nos dice, en esta parte dice, cada uno tiene que determinar, circula la palabra determinar, cuánto va a dar. Eso significa que usted es el que decide cuánto da. Eso significa que la generosidad su generosidad va de acuerdo a su actitud, a lo que usted decida. Le hago la pregunta, ¿cuánto está dando? Y todavía no estamos hablando de lo financiero. Esa es su medida. Si usted no está dando suficiente en su hogar, entonces usted es un egoísta. Ese es su grado de generosidad. Si usted no es capaz de abrazar, si usted no es capaz de ayudar, si no es capaz, si no tiene tiempo, ese es su grado de egoísmo. El evangelio no va a funcionar. Olvídese. El evangelio no puede funcionar. No va a funcionar porque no esa es su manera y a la mía. Esa es la manera de él. Es su sistema. Y escuche lo que dice: que no sea con tristeza, ni porque lo obliguen, porque Dios ama al que da con alegría. Quiero que circulen las palabras, no con tristeza, no por obligación, y Dios ama al que le da con alegría. Les hago una pregunta. Si usted en su casa, si usted cuando compra algo no acepta lo que le dan y se molesta, dice, esto no es lo que yo pedí, ¿por qué creemos que Dios tiene que aceptar todas las cosas que nosotros le damos? ¿Quién le dijo a usted que Dios tiene que aceptar todas sus ofrendas? Que Dios tiene que aceptar lo que a usted le da la gana, la ofrenda sucia. ¿Por qué Dios tiene que aceptar todas sus oraciones? Eso no es cierto. Dios no tiene que aceptar su ofrenda. Su vida es una ofrenda. Lo que usted le trae a Dios es una ofrenda. Y pensamos que nosotros le podemos traer a Dios cualquier cosa que nosotros pensamos, porque alguien nos dijo que Dios es bueno. Pero mire lo que dice aquí: Dios no le gusta porque Dios ama al que da con alegría. Es decir, Dios no ama al que no da con alegría. Dios no ama al que no está queriendo dar por generosidad. Dios no ama al que le da una limosna. Y no estoy hablando de dinero, una limosna en su vida. Esa no es la ofrenda que Dios ama. ¿Cómo le va a Dios amar una ofrenda que usted está haciendo a su familia en limosna? Dios no se la va a amar. Eso es una babosada lo que estamos haciendo. Es una cosa miserable. Él ama al que da como Él es, alegremente. ¿Acaso usted ha oído a Dios quejarse cuando le está dando a usted? Nunca. Sin embargo, nosotros sí nos quejamos. Mire lo que dice: pues poderoso es Dios para darles en abundancia. Quiero que circule la abundancia, sus bendiciones. Dios quiere darnos abundantes bendiciones, de tal manera que siempre, en todas las circunstancias, ¿en cuántas circunstancias? En todas, no solo tengan para satisfacer las necesidades propias, sino también para dar en abundancia a los demás. Él está diciendo: la razón por la cual los voy a abundar en bendiciones es para que ustedes den a los demás. Le pregunto, ¿por qué no recibe? Porque usted no quiere dar. Piense, tiene que dar. Yo conozco gente que cuida a su familia y siempre tienen un pan en la mesa. Siempre. Y conozco gente que me dice, no sé qué me pasa, y cuando vamos a mirar, a investigar qué pasa alrededor suyo, es que no quieren dar en nada. Como no dan, no reciben. No dé honra, no recibirá honra. No dé financieramente, no va a recibir. Si usted no da, no va a recibir. Tiene que ser a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Sin tristeza, sin obligación, con alegría, en todas las circunstancias, para satisfacer las necesidades propias, pero también para que abunden a los demás. Si usted quiere que Dios le dé, tiene que abundar y pensar en los demás. Si usted piensa que Dios le va a dar para que usted haga su propio castillo, olvídese. Se quedará toda la vida sin lo que necesita, hasta que no cambie su mentalidad. Porque el Dios generoso al que servimos nos ha dado todo para que lo hagamos a su manera. Lo llevo a la cuarta razón. Y escuche esto: si usted quiere ser generoso, tiene que dar de lo que más le duele. Tiene que dar de lo que más le duele. ¿Quiere ser generoso? Aprenda a dar de lo que más le duele. No hay otra manera.
Y le voy a decir una cosa, escuche lo que le voy a decir y lo voy a decir en voz alta. Lo que más le duele a usted es su dinero. Eso es lo que más le arde en su corazón. Muchos de ustedes o mucha gente admite una enfermedad, pero no admite no estar sin dinero. Por eso un joven consume drogas y no le importa desde que tenga dinero. Si quiere ser generoso, tiene que dolerle. Y no hablo solamente de finanzas, aunque las finanzas son la marca. Muchos de ustedes dejan, mire, tóquenme a mis hijos, pero mis finanzas no me las toquen. Y eso es una realidad. ¿Cómo sabemos que es una realidad? Porque usted trabaja más de lo que le da a sus hijos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Quiere recuperar a sus hijos? Entréguese a sus hijos. Tengo que dejar de trabajar. Pastor, quiero recuperar mi matrimonio. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que dejar de trabajar y tienes que dedicarte. Pero es que voy a perder dinero. Entonces, ¿qué es lo que quiere? No se puede recuperar. No se puede tener algo. No se puede ser generoso sin que le duela. Le voy a decir por qué. Porque lo que no le duele no es importante. Usted está dando de lo que le sobra. Quiero caminar con Dios, pero que no me duela. No, le tiene que doler. Quiere caminar con Jesús, tiene que dolerle. A uno le duele estar aquí hasta tarde, venir, estar, aprovechar, crecer. Pero hay algunos que dicen, no, visíteme en mi casa y bueno, estoy bien. Si no me llega el evangelio en mi casa, yo no camino con Jesús. Usted está equivocado totalmente de evangelio. Este evangelio, el evangelio de Jesús es un sacrificio. Vaya conmigo a capítulo 2, la segunda carta a Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 3. Y escuche lo que dice. Quiero hablarle ahora sobre la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. El contexto de esto es una iglesia que le estaban dando, y es una iglesia pobre. Y escuche esto, versículo 2. Vamos a mirar cómo se produce la generosidad. Aunque los hermanos han estado pasando por grandes tribulaciones. ¿Por grandes qué? Tribulaciones. Escucha lo que dice. Han mezclado su extrema pobreza. Miren el dolor. Estaban en dificultad, estaban en una parte tan difícil en su vida y mezclaron esa dificultad, esa extrema, con la extrema pobreza que padecen, con el gozo extraordinario que experimentan. Y como resultado abundaron en rica generosidad. ¿Quiere ser generoso? Usted tiene que dar de lo que le duela. Tiene que dar lo que más le duele. Porque eso es lo que le duele, lo que muestra la generosidad que usted tiene. La Biblia dice, aquí el que ama a su amigo, ¿qué mérito tiene? Ame a sus enemigos, eso tiene mérito. Eso es una persona generosa. Este sí es, wow, qué generosidad la de este hombre. Amó a sus enemigos, perdonó a tal persona. Wow, increíble. Fue más allá de lo que podía. Fue más allá. ¿Y sabe qué nos duele? El dinero. Vean, lo que más nos duele es el dinero. El dinero lo sufrimos intensamente. Ay, cómo me hace doler no tener dinero en mi cuenta. No me importa estar enfermo, pero tener dinero. No me importa no tener familia, pero quiero tener dinero. Y no lo vemos porque estamos enceguecidos con el pecado. ¿Quiere ser generoso? Dé lo que le duele. Piense que le duele. La atención de su esposa, la atención de sus hijos, el servicio, eso es lo que duele. Lo que usted da de lo que sobra. Jesús entonces está parado en el templo y están trayendo diezmos y ofrendas, y un hombre pone muchas monedas. Y luego viene una mujer y pone dos blancas, y se queda sin nada la mujer. Y Jesús dice, esta mujer es la que realmente ha dado. Ahora, ¿por qué fue la que realmente dio con generosidad? Porque está dando de lo que no tenía. Quiere salir de sus circunstancias, de lo que no tiene. No sé cómo ser papá, inténtelo. Dé con todas sus fuerzas. Cuando sus hijos crezcan, le van a decir, mire, mi papá no sabía cómo ser papá, pero el tipo lo ha intentado con todo el corazón. Tengo demasiada admiración por ese hombre.
sus finanzas es lo que más le duele. Qué triste, ¿no? ¿Cómo nos duele el dinero? Si queremos ser generosos, tenemos que darlo. Y quinto, si quiero ser generoso, debo de ver el dar como un privilegio. Usted no puede ser generoso por un día. Estará obligado a darle a alguien que usted quiera. Ser generoso es un estilo, es una manera de vivir. Ser egoísta también es una manera de vivir. Mira, yo he traído esto, ¿no? Hay hombres que sirven un día, son buenos. Hay hombres que sirven varios, son mejores. Y los que sirven muchos son la gente que es indispensable. Vaya conmigo a 2 Corintios 8, versículo 3. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían. Y quiero que piense, ¿quién puede dar fe? ¿Sabe quién puede dar fe? Dios. Yo no puedo ver su generosidad. Su generosidad no se expresa con sus labios. Si usted sabe que cuando una persona habla de más y no está haciendo lo que dice que está haciendo, alguno de nosotros podemos hablar de nuestra generosidad. Eso inclusive una cosa egocéntrica. El hablar simplemente de mi generosidad es egocéntrico, es egoísta en su propia esencia. Por eso usted no puede hablar de su generosidad. Quien es testigo de su generosidad es Dios. Él sabe lo que hay, porque yo lo veo el fin de semana, pero su vida demuestra el egoísmo el resto de la semana. ¿Quiere ser generoso? Levántese a darle a Dios alabanza. Es la única manera. ¿Quiere caminar con Dios? Usted tiene que darle a Dios. Además, le gusta que le dé generosamente su alabanza. ¿Cuánto hemos perdido por el egoísmo? ¿Cuántos matrimonios se dañaron acá por el egoísmo? ¿Cuántas relaciones entre padres e hijos se dañaron por el egoísmo? Y dice el Señor, puedo dar fe, todo está escrito, de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Circulen las palabras, aún mucho más. Eso es generosidad. Escuche y mire cómo lo dieron. El Señor sabe y es testigo de que dieron más y lo hicieron por voluntad propia. Señor, yo decido darme, eso es un privilegio. Versículo 4. Nos suplicaron una y otra vez. ¿Cuántas veces? Una y otra vez tener el privilegio de dar y de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Esa iglesia les suplicaba a sus pastores: quiero dar, quiero darme, quiero darme. Es una gente que decía: yo quiero darme toda mi alma a Él. Es un privilegio. ¿Quién soy yo, dijo David, y quién es mi casa para poder darle algo a Dios? ¿Quiénes somos nosotros, iglesia, los que estamos aquí para decirle a Dios: yo te amo? Para poder dar algo para Dios. No somos nada. Usted y yo no somos nada. Y aún así somos miserables. Y recatamos nuestra lengua en nuestro oído y no damos. Pero si quiere ser generoso, tendrá que verlo como un privilegio. Es un privilegio poder vivir para el Señor. Es un privilegio dar. ¿Por qué quiere estar en los que están pidiendo? ¿Por qué no está en los que dan? Y no estoy hablando de finanzas solamente, en todo. ¿Por qué quiere estar en todos aquellos que están consumidos de pecado y que siempre les están dando, les están dando? ¿Por qué no sale del pecado y comienza a dar? Por su egoísmo. Porque solo existe una persona en su mundo, es usted. Así no cambiará nada. Le invito esta mañana a que renunciemos al egoísmo. Es muy difícil. No podemos nosotros mismos hacer nada. Pero si usted en su corazón, Dios que es testigo, quiere comenzar algo nuevo, una etapa nueva hoy, le quiero invitar a que se lo diga a Dios. Esperamos que haya sido de bendición para ti.
No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.